Que a YouTube, bienvenidos a este nuevo video en el que hablaré acerca de cómo va iOS 15 Beta 4, mi experiencia después de unos días en un iPhone 6S y en un iPhone 10. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban y activen las notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Vamos a empezar hablando primero de más novedades que he encontrado en esta Beta 4 que no mostré en el video anterior. Por ejemplo, una de ellas es que ahora pueden compartir recuerdos en la aplicación de fotos. Ustedes los pueden compartir. De hecho, si también tienen Apple Music, pueden añadir una canción. Además, también en la pantalla de bloqueo, en el botón de enfoque, cuando tienen un enfoque activo, ahora pueden tocarlo para que les despliegue todos los demás enfoques. Anteriormente tenían que mantener presionado el botón, pero ahora basta con simplemente tocarlo. Y además, si ustedes van hasta abajo y le dan el botón de nuevo enfoque, se darán cuenta de que el menú de esta Beta 4 tiene los botones remarcados para cada enfoque. Anteriormente era un color que se integraba más con el fondo y no se alcanzaba a distinguir cada botón. También hay una pantalla de presentación para anunciar llamadas y notificaciones, esa función que traen los AirPods Pro. Ya estaba anteriormente, sin embargo ha sido ligeramente modificada y se muestra de nuevo en la Beta 4. Y finalmente, un cambio muy sutil en Safari es que cuando ustedes descargan un archivo, el icono de compartir se convierte en un icono de descargar. Simplemente voltea la flecha y se va llenando, por así decirlo, la cajita según progrese la descarga. Muy sutil, pero muy agradable se ve. Ahora entremos con el test de batería en un iPhone 6S. Lo hice como es de costumbre con 35% de brillo de pantalla y 35% de volumen. Empecé con 3 horas de reproducción de video en Safari, el navegador de Apple. Eso me consumió un 46% en total, es decir, aproximadamente 15% por hora. De modo que empecé el test con 100% y después de 3 horas en Safari terminó con un 54%. Después, una hora de ver videos en YouTube me consumió un 34%, es decir, pasó a tener solo un 20% de batería. Y finalmente, una hora en Facebook, dejando el iPhone simplemente en la pantalla de inicio, así nada más, sin utilizar, me consumió durante una hora un 12%. De modo que al final del test me quedó un 8% de batería. Si ustedes han visto los tests anteriores, se darán cuenta de que ahora sí bajó el resultado. Antes me quedaba al final del test un 16%, un 17, 18 incluso. Y esta disminución se debe principalmente a Safari. Sin embargo, en realidad todas las 3 aplicaciones consumieron más en esta Beta 4. Y ya en el uso diario puedo decir que sí, esta beta por algún motivo consume más batería, tanto en el iPhone 10 como en el 6S. Por ejemplo, en mi iPhone 10, que la he utilizado de manera más cotidiana, se pueden dar cuenta, por ejemplo, que en el promedio de los últimos 10 días, por ejemplo el jueves ya tenía instalada la Beta 4, tuve un tiempo en pantalla de 5 horas y 38 minutos. Y el domingo, que tenía la Beta 3, un promedio de pantalla de 5 horas y 31 minutos, es decir, bastante similar. Pero si se dan cuenta, el tiempo o más bien la consumo de batería el domingo con la Beta 3 ronda alrededor del 95-100%, mientras que con la Beta 4 ronda el 130%, 140%. Es decir, con la Beta 4 el mismo tiempo de pantalla me consumió más energía de manera considerable. Claro, no es el mismo uso que le di el domingo que el jueves, pero es más o menos similar. Entonces sí que en esta beta he notado que tengo que cargar el iPhone 10 casi 2 veces al día. Y en el iPhone 6S, como se puede observar en el test de batería, pues incluso terminó con menos batería. Entonces si yo lo usara también de manera cotidiana, estoy seguro que hubiera tenido que cargarlo de vez en cuando. Además, en cuanto al rendimiento, ahí no tengo problemas. Lo cierto es que esta beta va muy bien en ambos dispositivos. El rendimiento es muy aceptable. Claro que, por ejemplo, cuando ya se estaba quedando sin batería el iPhone 6S, también empezó a trastabillar un poco. Pero
Ya con la batería cargada todo funciona muy bien, las animaciones se comportan bien, las aplicaciones abren igual de bien, así que por ese aspecto no hay problema. Ahora, en cuanto a errores que esta beta ha tenido, me ha pasado lo mismo de siempre, que Twitter se cierra en cuanto la abro. YouTube también no me muestra la barra de volumen cuando modifico el volumen. También me pasó que el Spotlight no me buscó ninguna aplicación. Por ejemplo, quería buscar la aplicación de clima o de Facebook y no me mostraba ningún resultado. Sin embargo, se corrigió solo, no tuve que reiniciar ni nada. Lo que más me llama la atención es que supuestamente este error había sido corregido con la beta 4, pero no, al menos a mí me ocurrió allí. Además, también me ocurre que en Safari el botón de volver a cargar o refrescar una página se mantiene incluso cuando no hay ninguna página, es decir, que simplemente estoy en la pantalla de inicio de Safari. Y también me ocurrió que AutoSleep, la aplicación que yo uso para monitorear mi sueño con el Apple Watch, dejó de mostrar los datos de sueño de siempre, es decir, como si se hubieran borrado, por así decirlo. No lo he solucionado, tampoco me he puesto a buscar, pero en cuanto actualicé esta beta se esfumaron. Y finalmente veamos las votaciones en la sección de comunidad. Les pregunté cómo ha sido su experiencia con iOS 15 Beta 4. Hubo más de 360 votos, muchas gracias por participar. Un 10% dijo que tuvo una experiencia excelente, un 17% aceptable, es decir, probablemente bien, pero con algún error. Y solamente un 6% dijo que tuvo una experiencia mala, pero la inmensa mayoría, el 68%, no la instaló. Es decir, todavía siguen en una versión anterior, probablemente en iOS 14.7.1. Así que si ustedes no han instalado esta beta, les recomiendo que no lo hagan. ¿Por qué? Porque, bueno, iOS 15 no trae demasiadas novedades, tal vez como para valer que vale la pena que instalen una beta. Tal vez luego tengan problemas con su dispositivo y lo tengan que restaurar y perder datos. Entonces pueden esperar hasta que salga de manera oficial para todos en septiembre tal vez. Así que bueno, déjenme cualquier duda allá abajo en los comentarios, o cómo ha sido su experiencia con esta beta actualización. Díganme si han encontrado algo nuevo o interesante, y también dejen su like y síganme en Twitter. Soy Álvaro y los veo hasta la próxima.